Nos vamos en esta hora, hermanos, a orar para pedirle al Señor dirección, hermanos, en cuanto a lo que Él nos va a enseñar en este momento. ¿Cuántos están listos para recibir el nombre del Señor? La palabra del Señor, mejor dicho. Bien, vamos a orar en esta hora. Yo quiero que por favor hagamos algo especial. Yo quiero que usted se acerque a la persona que tiene ahí a la par, adelante de usted o al lado suyo, y oremos unos por otros y le digamos: Señor, Padre, bendícenos a través de tu palabra en esta hora. Acérquese, por favor, acérquese a su hermano, a su hermana, acérquese ahí y oremos juntos en esta hora. Vamos a orar y vamos a decirle: Señor, queremos en esta hora, Padre, agradecerte, Señor, tu bendición. Queremos recibir tu palabra, Padre, y queremos hacerlo, Señor, de una manera, Padre, humilde, de una manera, Señor, sencilla. Reconocemos que no podemos hacer, Padre, este trabajo sin su ayuda. Soy solamente un portador de su palabra, Señor, y yo necesito que usted me ayude para poder transmitir la verdad, Señor, como está escrita, para poder hablar su palabra como debe de ser, Señor. Pero también, Señor, entiendo que su palabra no es fácil, Padre, a veces recibirla, puesto que trata, Señor, de cosas que tienen que ver con nuestra forma de vida. Y quiero pedirle, Señor, que usted nos ayude a ser humildes para recibir la verdad y poder recibirla correctamente. Señor, le pido, Señor, su intervención a través de su Espíritu Santo y su ayuda en este momento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien. Quiero pedirle al hermano Junior si puede él buscarme un canto que se lo voy a dar ahorita. Y lo voy a tratar de entonar al final del mensaje, hermano. Pero quiero en esta hora, hermanos, preparar ese canto, hermano, para el Señor. Es un canto, hermanos, que alguien dice que yo tengo alma de viejito. ¿Será cierto, hermano? Bueno, no sé si tengo alma de viejito, pero lo cierto es que sí me encanta, hermano, adorar al Señor. Voy a pasarle, mi hija me puede entregar al hermano Junior esta pista y que me la prepare. Bien, hermanos, queremos en esta hora dar la palabra del Señor y queremos hacerlo, hermanos, de una manera sencilla. Quiero invitarles en este momento a buscar Génesis 39. Ese es el pasaje que vamos a estar estudiando en esta hora, Génesis 39. El tema, hermanos, está de la siguiente manera. Puede verlo en mi pantalla aquí en la parte de atrás o allí. Dice, ¿cómo es el tema? Tentaciones. ¿Vamos a rendirnos o a resistir? Otra vez, ¿cuál es el tema? Tentaciones. ¿Vamos a rendirnos o a resistir? Cuentan un chiste mal dicho, hermanos, que le preguntaron a un cristiano: hermano, ¿por qué anda usted en este lugar que no es muy propio de un cristiano? Y ese cristiano dijo: es que ando buscando una tentación para vencerla. Pero vamos a ver, hermanos, que con respecto a las tentaciones, mis amados hermanos, queremos saber cuál es la actitud con respecto a la tentación que debemos de tener los creyentes en Cristo. Amén. Y vamos a estar estudiando entonces este tema basado en Génesis 39. ¿Cuántos han estudiado la historia de José? Amén. Tremendo joven José, ¿verdad? Aunque José viene de una familia disfuncional,
porque realmente, hermanos, su papá no fue un padre, hermanos, que le dio el mejor ejemplo. Y su papá tuvo varias esposas. Y aparte de eso, era un hogar donde las discusiones estaban a la orden del día. Y sabemos, hermanos, que a veces nuestra forma de vida afecta a nuestros hijos. Sin embargo, usted puede ver de que también no es excusa que tu pasado sea el motivo por el cual ahora que tú estás en Cristo te comportes como lo haces. Porque vemos el caso de José, que aunque venía de un pasado, hermanos, difícil, lleno de mal testimonio, vemos a José, mis amados hermanos, ahora dependiente del Señor y viviendo para el Señor. Así que aquí ve usted este ejemplo en este dibujo que hice, donde dice qué tentador es el pecado, ¿verdad? Pero qué duras sus consecuencias. Entonces el pecado es tentador, pero sus consecuencias son duras, hermano. Y una de las cosas, hermanos, que estamos viendo en la actualidad es que los creyentes no están viendo el pecado como lo que es. ¿Están conmigo, hermano? El creyente hoy en día está viendo el pecado como algo que puede abrazar, que puede habituarse. ¿A qué me refiero cuando digo al pecado? Que puede habituarse, o sea, que puede vivir con el pecado. Y puede usted ver el pecado como algo que no le va a afectar o como algo que nunca, hermano, va a traer algo malo para su vida. Sin embargo, hermano, las consecuencias del pecado son catastróficas. Si nosotros viéramos el pecado como lo que es, hermano, le aseguro que tendríamos más de 2 veces para pensar si fallar o no fallar a Dios. ¿Escucharon, hermano? Y muchos están viendo el pecado como algo bueno, algo agradable. Incluso he escuchado creyentes que dicen: no, pastor, pero que el pecado es bueno. Y no, hermano, si usted lo viera como está en la Biblia el pecado, se diera cuenta que el pecado es lo más putrefacto que hay, es lo más sucio que hay y es lo que más daño causa a la vida de una persona. Ahora, cuando hablamos del pecado, nosotros sabemos que en el creyente el Señor nos ha dado la victoria sobre el pecado, ¿sí o no? Sin embargo, aunque muchos creyentes tienen la victoria legal por la obra de Cristo, todavía los creyentes hoy en día viven esclavos en sus mentes del poder del pecado. Y vuelvo y explico esto porque usted tiene que entender a qué me refiero. No es que usted sea un esclavo del pecado legalmente, sino que usted ha estado tan acostumbrado a vivir con el pecado que ahora a usted no le cuesta, hermano, vivir de manera diferente. Se ha acostumbrado a vivir al pecado y esa es una de las cosas con las cuales luchamos todos los creyentes, no solo algunos. Todos, hermanos, nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Y nuestra naturaleza pecaminosa siempre le gusta frecuentar un pecado, ¿sí o no? En algunos, la naturaleza pecaminosa le gusta mucho el mentir. En otros, le gusta mucho el hablar mal de las personas, calumniar. En otros, el pecado, hermanos, o la naturaleza pecaminosa se refleja en pecados sexuales. En otro, hermanos, la naturaleza pecaminosa se refleja en pecados que tienen que ver con vicios o adicciones. O sea que todos, hermanos, luchamos con diferentes obras de la naturaleza pecaminosa y que a veces vivimos la vida, hermanos, como que fuera fracaso tras fracaso. Y eso no es la voluntad del Señor y por eso quiero que veamos un principio bíblico ilustrado en la historia de José. Ahora voy a ir un poco rápido, hermanos, con las presentaciones, pero yo le ruego que usted capte lo más que pueda. Amén. ¿Cuál es este principio bíblico? Que quiero que lo repita conmigo. A contar 3. 1, 2, 3. Como creyente en Cristo, usted está bajo el cuidado providencial de Dios que nunca falla. Por tanto,
confíe en el Señor y en sus promesas y sea fiel a Él, no importa cuáles sean sus circunstancias. Este principio bíblico yo lo aprendí, hermanos, en el año 2002. ¿Escucharon, hermanos? Aunque yo había estudiado la historia de José desde pequeño, este principio lo aprendí en el año 2002 porque yo sabía la historia de José, pero no había aprendido a depender del Señor. ¿Escucharon, hermanos? No había aprendido a confiar y a reconocer que Dios tiene un cuidado providencial en mi persona, que Dios no me falla, que la Biblia dice que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel y que yo debo de confiar en el Señor sin importar cuáles sean mis circunstancias, porque a veces cuando tenemos el fracaso en nuestra vida, cuando hemos fracasado o estamos viviendo circunstancias adversas, hermanos, como dicen muchos creyentes, Dios nos falló, Dios nos abandonó. ¿Qué le pasó a Dios? ¿A dónde está Dios? Hermanos, pero podemos, hermanos, ser como Job, que cuando había perdido todo, e incluso hasta su esposa le dijo unas palabras muy sabias, las cuales fueron: maldice a tu Dios y muérete. Hermanos, aún así, con todo lo que Job vivió, la muerte de sus hijos, perdió toda la riqueza que tenía, perdió su casa y hasta su salud, hermanos, y estando en cenizas y con llagas en su cuerpo, hermanos, él dijo las siguientes palabras: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Nunca dejó de confiar en el Señor, aunque sus circunstancias a veces fueron las más precarias. Y casi siempre, hermanos, cuando la vida, hermanos, es difícil, nos preguntamos: ¿quién falló? ¿Fuimos nosotros o fue Dios? ¿Cuál es la razón de mi desgracia? Casi siempre nos estamos haciendo esa pregunta. Pero independientemente, hermanos, el origen de su sufrimiento y de su desgracia, quiero recordarles que Dios está siempre a su lado, que Dios no lo deja solo y que 1000 veces puede caer el justo, pero Dios lo sostiene de su mano. ¿Cuántos encuentran aliento entonces en estas verdades? Entonces, cuando se trata de la tentación, hermanos, es algo que todos nosotros vivimos. Y quiero ir a Santiago capítulo 1, versículo 13 al 16, hermanos, para hablar acerca de algunas verdades en cuanto a las tentaciones que nosotros debemos conocer, porque a veces no entendemos este tema de la tentación y queremos ver algunas verdades con respecto a este tema de las tentaciones. El versículo 13 al 16 de Santiago 1 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, y aquí está el asunto, cuando de su propia concupiscencia es que atraído, seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Y a quién está hablando este tema de la tentación? ¿A inconversos o a hermanos? Hermanos míos, no erréis. Dígase a sí mismo: no debo jugar con el pecado. Vamos a ver entonces algunas verdades con respecto a la tentación. La primera verdad es que las tentaciones van a venir a cada creyente, quiera o no quiera. ¿Escucharon, hermano? Cuando estaba Pablo con los hermanos de Colosa, en esta cultura pagana donde estaba la iglesia de Colosa, habían unas falsas enseñanzas que se estaban introduciendo en la iglesia de Colosa, y una de esas falsas enseñanzas era el ascetismo. ¿Y sabe cuál es el ascetismo? El ascetismo es la enseñanza que dice que esta carne que tenemos es pecaminosa y que para que esta carne no domine tenemos que maltratarla para que el espíritu gane. El ascetismo
habla de tratar duro el cuerpo. Y es ahí donde salen las famosas indulgencias, hermanos, los latigazos. Y decían, por mi culpa, y por mi culpa. Y la gente se va de látigo tras látigo tras látigo. Y se van arrodillados, mis amados hermanos, castigando el cuerpo, porque creen que de alguna manera, si castigan este cuerpo, hermanos, esta carne, van a ser más espirituales. Es ahí donde surge también esta enseñanza ascetista, hermanos, de aquellos monjes que se van a vivir a una montaña. ¿Por qué creen que se van a vivir a una montaña? Porque ellos dicen, es mejor estar lejos del pecado. Si nos vivimos en la ciudad, vamos a ser corrompidos. Y mientras más lejos estemos, allá nos va a usar Dios con los osos. Amén. Entonces, hermanos, por eso se aíslan, hermanos, de todo. Y se aíslan del mundo porque no quieren contaminarse con el mundo. Porque ellos dicen, vamos a contaminarnos. Pero quiero decirle, hermano, ¿quién fue el que creó este cuerpo? Este cuerpo no es malo. Lo que es malo es lo que está dentro de este cuerpo, que se llama naturaleza pecaminosa. ¿Escucharon? Una naturaleza que afecta a este cuerpo que Dios ha creado. Pero que el pecado no es este cuerpo. El pecado se origina en nuestras propias naturalezas pecaminosas. La naturaleza pecaminosa produce obras de la carne. Amén. Entonces mucha gente está luchando con las obras en lugar de luchar con la raíz del problema. Y el problema es la naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, el cristiano tiene tres enemigos: el mundo, Satanás y el peor de todos, su naturaleza pecaminosa. Entonces, las tentaciones van a llegar a cada creyente. Aunque usted sea creyente, le tengo una noticia: va a ser tentado. Por eso Santiago 1:13 empieza con la palabra cuando alguno es tentado. ¿Cuándo? En algún momento va a llegar la tentación. No la podemos evitar. La pregunta es, ¿cómo vamos a responder a la tentación? ¿Vamos a ceder o vamos a resistir? ¿Escucharon, hermanos? Entonces yo no conozco ningún cristiano que no haya sido tentado. ¿Alguno aquí no ha sido tentado hasta este momento? O tal vez ya cayó en la tentación y ni cuenta de Dios. Amén. Pero vamos a ver, hermanos, que la tentación puede venir a cada creyente en cualquier momento. Número 2, las tentaciones siempre están presentes en la vida del creyente. ¿Qué significa esto de ser tentado? Significa, hermanos, que mientras estemos en esta vida y en este cuerpo vamos a ser tentados. Amén. Ahora, una vez un joven se me acerca muy preocupado, hermanos, porque él me decía: pastor, yo no hallo cómo hacer para no pecar. Y le digo, ¿cómo así? Y me dice, bueno, es que yo siempre, hermanos, todas las noches, pastor, tengo sueños que no son correctos delante de Dios. Y eso me hace pecar. Y yo le digo, ¿sabes qué, hermano? No es pecado ser tentado. El pecado es cómo respondemos a la tentación. Mientras tengamos una naturaleza pecaminosa, van a haber deseos que no son conformes a la voluntad de Dios. Y eso no los puede evitar, pero sí, con la fuerza que Dios le da, puede dejar que Dios lo controle a usted y no su carne a usted. Amén. O sea que uno no peca porque su naturaleza desea hacer cosas. Uno peca cuando uno obedece la naturaleza pecaminosa. ¿Están conmigo? Y ahí está el punto. Usted puede decir, bueno, qué deseo tengo de darme un cigarrito. Pero ¿a dónde surge el pecado? Surge cuando usted cede el cigarrito, ¿sí o no? O como dijo el hermano, la chelita. Pero ya no hay chelitas, hoy hay morenitas también. Pero bueno, hermanos, las tentaciones, número 3, nunca vienen de Dios. Dígale al que está a la par, las tentaciones nunca vienen de Dios. Por eso Santiago 1:13 dice, de parte de Dios
o mejor dicho, como otras versiones, por Dios. O sea, nunca usted diga, Dios me tentó, porque nunca una tentación viene de parte de Dios, pero Dios lo permite. Y hay una razón del por qué le permite, pero no vienen de parte de Dios. Entonces, mis amados hermanos, las tentaciones van a venir a cada creyente. Las tentaciones siempre estarán presentes en su vida. ¿Cuándo dejarán de estar presentes las tentaciones? Cuando usted sea glorificado, hermano. Las tentaciones nunca vienen de Dios. Entonces, si no vienen de Dios, ¿de quién vienen, hermano? ¿De quién vienen las tentaciones? ¿De Satanás? ¿Y qué hace Satanás? ¿Se mete en el creyente? No. ¿Qué utiliza Satanás? Lo que hay en el mundo. Los deseos, las cosas, la vanagloria de la vida. ¿Y qué hace Satanás con el mundo? Utiliza el mundo, hermano, como una marioneta para seducir su naturaleza pecaminosa para que usted ceda y peque. Entonces Satanás no necesita meterse en un creyente para hacerlo pecar. Y por eso es que a mí me enoja un poquito cuando hay creyentes que para cada fracaso que tienen en su vida espiritual, solo la culpa le echan al Satanás. Cuando son ellos los que decidieron obedecer su naturaleza pecaminosa. ¿Por qué hizo esto? Ay, pastores, que ese diablito usted sabe cómo es. Hermano, Satanás a nadie tiene como salen las caricaturas con un trinche ahí, hacer pecado. No. Satanás no puede obligarlo, pero puede seducirlo. ¿Y qué va a utilizar? El mundo para que usted reaccione con su naturaleza pecaminosa. Sé que Satanás sabe por dónde llegarle. ¿Aló? 4. Otra verdad en cuanto a la tentación. Las tentaciones involucran un incentivo a hacer el mal. Si la tentación se presentara como lo que es en realidad su final esperado, le aseguro que nadie pecara. Pero las tentaciones siempre llevan un incentivo. Las tentaciones siempre van con un incentivo de una promesa, un placer o una ganancia. ¿Se acuerdan cuando Satanás tienta a Eva? Seréis como dioses, le dijo. ¿Sí o no? Entonces, Santiago 1:13 dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, estas promesas de placer o de ganancia no vienen de parte de Dios. ¿Vienen de parte de quién? De Satanás. Punto 5. Las tentaciones incluyen una atracción externa. ¿Se acuerdan, mis amados hermanos, la atracción externa que Eva tuvo? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue la atracción externa? El fruto del árbol. ¿Y cómo era? Dijo ella, codiciable. O sea que, hermano, a Satanás le gusta que usted mire con la óptica del mundo y no con la óptica espiritual la vida. Si nosotros nos pusiéramos las gafas espirituales y comenzáramos a ver el mundo, hermano, viéramos la desgracia que existe de pecado en el mundo, hermano. Pero ¿sabe qué es lo que a Satanás le gusta? Que usted vea el mundo con la cosmovisión del mundo. Atracción externa. Pero también la tentación incluye un deseo, una lujuria y también una codicia interna. Si me regala monitor, por favor, porque siento que estoy muy suave. Acá. ¿Qué incluye internamente? Deseo, lujuria, codicia. Vea Santiago 1:14. Dice Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia
o de su propia naturaleza pecaminosa es, mire, atraído o seducido. ¿Qué hace la naturaleza pecaminosa? Seduce. La naturaleza pecaminosa es atraída. La naturaleza pecaminosa desea. ¿Qué cosas desea? ¿Dinero? No es que el dinero sea pecado, pero la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. El problema es el amor al dinero, donde el dinero es más importante que Dios. ¿Y a dónde notamos nosotros que el dinero es más importante que Dios? Hermano. ¿Aló? Yo a veces me pregunto, ¿qué creen ustedes que pasaría si le dijéramos a todos los hermanos, cada vez que venga a la iglesia le vamos a dar $200 por cada venida? ¿Ah? ¿Qué sería más fácil para llenar la iglesia? ¿Sabe? Sí. A veces, hermanos, tenemos muchos deseos, pero los deseos no son conforme a Dios, sino a la naturaleza pecaminosa. 6. Las tentaciones requieren una decisión. Tienes dos opciones: o cedes o resistes. ¿Qué dice el versículo 15 del capítulo 1? Dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz ¿qué? La muerte. Bueno, cuando usted cede a la tentación, después que ha concebido o logrado la naturaleza pecaminosa cumplir su deseo, ¿qué se pone a la luz? El pecado. Y el pecado, ¿qué hace? Te consume. Y no solo te consume, sino que también te puede llevar a la muerte. Y vamos a estar viendo esa palabra muerte, hermanos, en el contexto del creyente, porque en el contexto del creyente no es muerte espiritual, pero sí es muerte, hermanos, de la comunión con Dios, e incluso también muerte física. ¿Escucharon conmigo? ¿Escucharon bien? 7. Las tentaciones en sí no son pecado, sino que ceder a las tentaciones es la que resulta en pecado. El pecado al final es todo lo que va en contra del carácter santo de Dios, y el pecado siempre te va a quitar la unión con Cristo en cuanto a la comunión. Va a haber una ruptura de la comunión con el Señor. Por eso dice que el pecado, una vez que es consumado, da a luz, ¿qué dice? La muerte. ¿Y qué es muerte? Separación. ¿Y qué les parecería si viéramos el pecado desde esta perspectiva? ¿Sabe qué es lo que dijo este hombre, Joel? Dijo estas palabras: no juegues con el pecado como si fuera un juguete. Deséchalo como una serpiente de cascabel con veneno mortal. Nosotros estamos, hermanos, jugando con el pecado como que fuera el blin blin de la serpiente, ¿va? ¿Cómo se llama lo que tiene atrás la serpiente ahí? La cascabel. Y estamos así, mira, jugando con el pecado, como que es maraca. Pero ¿qué, si usted agarra la cascabel de una serpiente, qué cree que le va a pasar? Se va a envenenar y va a morir. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? Hay caminos que al hombre le parecen derechos,
Quizás tú puedes decir, lo que yo hago o estoy haciendo, para mí está bien. Pero Dios dice, el final es ¿qué? Muerte. ¿Cuál es el final? Muerte. Una iglesia que no aprendió la lección a la buena y tuvo que aprenderla a la mala fue la iglesia de Corinto. Una iglesia que no aprendió la lección fácilmente porque estuvo jugando con el pecado. Y veamos las consecuencias en 1 Corintios 11, 30 al 31. Podemos buscarlo en nuestras Biblias porque no lo tengo en la presentación. 1 Corintios 11, 30 al 31. No lo tengo ahí en la pantalla, pero búsquelo. Dice, por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes. 1 Corintios 11, 30 al 31. ¿Y muchos qué? Ya duermen. ¿Y qué significa que estos que estaban dormidos, hermano? ¿Que estaban roncando? No. ¿Estaban qué? Muertos. ¿Cómo estaban muchos? Debilitados primero. Número 2, enfermos. Y el último paso, el final, ¿cuál fue? La muerte. Entonces en el creyente, el pecado, cuando cedemos al pecado, una de las consecuencias es debilitamiento. ¿Cuál es una de las consecuencias de los efectos? Debilitamiento. 2, enfermos. No solamente físicamente, sino también espiritualmente. Hay cristianos, hermanos, que están débiles y están enfermos. Y el final, si no resisten a pecar o a ir en contra de la voluntad del Señor, es dormir. ¿Qué significa eso? Que cuando un creyente, mis amados hermanos, no entiende con la palabra, no entiende con la disciplina, hermanos, la última instancia que Dios tiene es llevárselo. Y usted puede decir qué malo es Dios. No, hermano, nunca diga que es Dios quien quiere lo malo para usted. Pero sí Dios le va a dar lo que usted quiere. Porque hay caminos que le parecen ¿qué? Derechos. Pero si usted toma ese camino, también enfrenta el destino. ¿Escuchó, hermano? Entonces, ¿por qué estoy hablando así? Porque tenemos que aprender a ver el pecado como lo que es. Nosotros cuando hablamos del pecado nos causa risa. No, hermano. Pregúntele que está en la cama de un hospital muriéndose por vivir una vida licenciosa. Pregúntele a esa persona si le causa risa. Pregúntele al que está allá, hermano, sin remedio, si le causa risa esa condición. Y cuando estamos en una cama, ahí es cuando estamos diciendo, Señor, cómo quisiera tener más vida para servirte. Pero cuando la tenía no quería servir. ¿Aló? Entonces, necesito que usted aprenda a ver el pecado como lo que es, hermano. Es realmente una trampa. Cuando usted piensa en pecado, piense muerte, veneno. ¿Aló? No abrace el pecado, no lo acaricie, no conviva con el pecado. No es bueno. Pero vamos a ver el ejemplo de un hombre que fue tentado. Y ese fue José. En el capítulo 39, versículo 1 al 20. Veamos que José fue tentado, pero, diga conmigo, el Señor estuvo con José. Hermanos, aunque seamos tentados, ¿quién está con nosotros? Siempre. No les estoy escuchando. ¿Quién está con nosotros? El Señor. Entonces,
Yo no vengo con un mensaje sin esperanza. Si usted ha fallado, ha pecado, tenga confianza que el Señor está a su lado. ¿Aló? ¿Cuántos están conmigo? Y Dios puede restaurarlo. Dios puede darle a usted la oportunidad que necesita para vivir como Dios quiere que viva. Vamos a ver cómo estuvo Dios a la par de José cuando él fue tentado. Número 1, versículo 1 del capítulo 39 dice que José fue llevado a Egipto. Fue llevado a una ciudad próspera, a una ciudad donde había cosas que José nunca había visto en el desierto. Y ahí había un oficial militar de alto rango llamado Potifar, un oficial del faraón que era capitán de la guardia. Potifar era un varón egipcio y compró a José como esclavo a los ismaelitas, que los ismaelitas eran los férrimos enemigos de ¿quiénes? De los israelitas. Entonces los ismaelitas lo llevaron para venderlo como esclavo, pero aunque José era esclavo externamente, era un hombre libre por la gracia del Señor. ¿Cuántos están conmigo, mis amados hermanos? El versículo 2 dice que Jehová estaba con José. Yo quiero que por favor usted repita esto y diga: Jehová está conmigo. Dígale. Hermano, ¿puede decirlo? ¿Puede decirlo, hermano? En medio de la tentación, ¿qué debe recordar usted? Jehová está conmigo. Jehová está conmigo, así como estuvo con Josué. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él. No solo José sabía que Jehová estaba con él, sino que ¿quién vio también que Jehová estaba con José? Potifar. Hermano, hasta la gente puede saber cuando Jehová está con nosotros, hermano. ¿Aló? ¿Sí o no, hermano? La gente puede saberlo. Y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía ¿qué? Prosperar en su mano. Y por eso la gente miraba a José con gracia. Y por eso José servía con excelencia. Y por eso de un carcelero llegó a ser un mayordomo de una casa de un hombre importante en un gobierno. Y después llegó a ser el segundo de la máxima autoridad de Egipto, después de Dios. Aconteció, con el tiempo de José trabajando en la casa de Potifar, versículo 5, aconteció que desde cuando él le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre lo que tenía en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino el pan que comía. Y era José de hermoso ¿qué? Semblante y bella presencia. Pero ¿qué era lo más bello que tenía José? Es que José gozaba de confianza, hermano. Dice que él tenía gracia en su semblante, y una persona con gracia en el semblante significa que tenía una bonita ¿qué? No piel, no solo apariencia, actitud. Con los que trabajamos secularmente, qué feo es trabajar con un amargado. ¿Sí o no, hermano? Pero mire, trabajar con alguien que tiene carisma, no se siente el día, ¿verdad? No se siente el día. Cuando la gente mira que Dios está en uno, la misma gente le dicen a uno: qué bonito se siente platicar con usted. Usted da buenos consejos. Hay sabiduría en sus palabras. No hay problemas. Pero apenas falta, aquí es un caos.
Y no porque seamos importantes, sino porque Dios está en usted. ¿Aló? Hermano, hasta en nuestra conducta la gente puede ver a Dios con nosotros, hermano. ¿Cómo es su conducta? ¿Qué refleja su rostro? ¿La gracia de Cristo o los efectos del pecado? Usted puede notar en el rostro de las personas, hermanos, la gracia o los efectos del pecado. Prosperaba lo que hacía. Número uno, entonces, Dios estuvo con José y Dios actuaba providencialmente al traerle a Potifar bendición a través de José. Dios fielmente logró la venta de José a Potifar para que José pudiera aprender actitudes, habilidades que necesitaría cuando llegara a ser gobernante de Egipto. ¿Qué hizo Dios, hermano? Dios permitió la esclavitud de José para que José llegara a ser parte de los trabajadores de Potifar, quien era un hombre de gobierno, y así José aprendiera cosas del gobierno y pudiera después José gobernar con sabiduría Egipto. A veces nosotros, hermanos, cuando nos vemos allá en la cárcel, podemos preguntarnos, como José pudo haberse preguntado, ¿y por qué Dios me tiene aquí? ¿Aló? Pero mira, hermano, todo lo que Dios permite, lo permite por algo. ¿Sí o no, hermano? Incluso lo que estás viviendo, Dios, hermanos, en su soberanía, hermanos, lo ha permitido para que tú puedas después ayudar a otros. ¿Aló? Sí, ahí aprendió habilidades José. Como sirviente aprendió actitudes. Pero ¿sabe qué? Nosotros queremos de un solo llegar aquí, mire. Pero no queremos ser siervos. Y no queremos llegar de un solo a ser ¿qué? Amos. Y queremos llegar a ser amos, pero con actitudes malas. Y lo más lindo de un siervo es su actitud, hermano. Humilde, de servicio. Lo que Potifar miraba en José, miraba la gracia, le inspiraba confianza. Por eso Potifar le dijo, todo lo que tengo, excepto mi mujer, está en tus manos. Todo es tuyo. Administrarlo. Qué confianza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jehová estaba con José. Cuando la gente mira eso, eso inspira confianza en las personas, hermano. Pero aquí yo me encontré con este versículo, Proverbios 21:11, dice, cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio. Pero cuando se instruye al sabio, ¿qué le pasa al sabio? Adquiere conocimiento. Entonces, hay dos personas. Están los sabios y están los necios o los escarnecedores. Hay gente sabia en el mundo, pero hay gente necia, escarnecedora. Otras versiones dicen gente tonta. ¿Escucharon, hermano? ¿Cuál es la palabra que se utiliza? Entonces, el tonto cuando es castigado aprende por el castigo. Pero el sabio se instruye con las experiencias que vive en la vida. ¿Cuál fue el caso de José? ¿Fue sabio José? ¿Y qué fue el resultado? Fue instruido. Pero yo le tengo esta foto, mira, de ese mismo versículo, pero dicho de manera diferente. El vivo a seña y el tonto a palo. ¿Es fuerte, sí o no, hermano? Podemos aprender de dos maneras. Podemos aprender bien o podemos aprender a palos. ¿Cuál quiere usted? Es lo mismo de este versículo. El necio es castigado y como simple aprende por el castigo. Pero el que es sabio se vuelve con más conocimiento. Entonces, hay dos maneras de aprender. A palos
o sabiamente, hermano? ¿Aló? 2. Por la gracia de Dios, José llegó a ser mayordomo de la casa de Potifar. Su amo vio que Jehová estaba con José y lo puso a cargo de todo. 3. Dios hizo que la casa de Potifar prosperara como resultado de la influencia de José. La influencia de alguien sabio, hermanos, a cargo de las cosas de Dios, hermanos, es buenos resultados. ¿Aló? Sí. Es mejor la sabiduría que la indulgencia. Punto B. Veamos entonces cómo fue seducido en esta tentación José. Fue seducido por una mujer que era la esposa de su jefe Potifar. Los versículos 7 al 12 dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José por 2 cosas. ¿Qué era José? Decía, un hombre con buena ¿qué? Apariencia y con gracia. Cuando la Biblia dice que él era de apariencia bella, ¿qué le da a entender a ustedes? Que era un hombre hermoso. ¿Sí o no, hermano? Que era bonito. La Biblia no da detalles si el esposo de la mujer de Potifar, si Potifar era feo. No dice la Biblia nada de eso. Lo que sí dice la Biblia es que esta mujer, aunque estaba casada, cuando vio a José, ¿qué dijo? ¿Y qué hizo esta mujer? Salió con una propuesta, puso los ojos en él. Mira, hermano, cuando tú quieras vivir para Dios, la gente va a poner los ojos en ti. ¿Aló? Porque va a haber algo que les atrae a la gente, algo que tú tienes y que ellos no tienen. ¿Escucharon, hermano? Una vez una hermana me dijo: si mi marido es feo, yo no sé por qué es que le salen tantas mujeres detrás. Y yo le dije: mira, hermana, su marido puede ser feo, pero es un siervo de Cristo, le dije. ¿Escucharon? Cuando la gracia de Dios está sobre los feos, hasta los feos se miran bonitos, hermano. ¿Aló? Aleluya. Habla, papá. Y él no quiso, pero él no quiso a la propuesta de la mujer. ¿Cuál fue la propuesta de la mujer? Duerme conmigo. Qué directa esta mujer, ¿verdad, hermana? Una mujer muy directa. ¿Cómo responde a la tentación José? Él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor. ¿A quién puso primero en esta plática José? A mi señor. ¿Sabe por qué? Porque José sabía que Jehová estaba con él. Y en la tentación no debemos olvidar, hermano, que ahí donde estemos también Dios está con nosotros. Y está viendo lo bueno, pero también está viendo lo malo. Y cuando somos tentados no debemos olvidar, hermano, que no estamos frente del pastor, ni frente de la iglesia, ni frente de los hermanos, pero estamos delante de Jehová. Y debería importarnos el hecho de que Jehová nos esté viendo. Él dijo: he aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Y no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo haría yo este gran mal? Y pecaría ¿contra quién? Contra Dios. ¿Contra quién dijo José? Entonces José dijo: no solo mi amo Potifar ha confiado en mí, sino que Dios. Sería un pecado contra mi Dios, contra quien está a mi lado.
Y esa es una de las cosas que hemos perdido como creyentes, hermanos, que no nos está importando lo que estamos haciendo en contra de Dios. Cuando un creyente, hermano, llega a un punto donde ya su forma de vivir no le importa, hermano, aunque sabe que lo que está haciendo no le agrada al Señor, eso es algo preocupante. Porque que no le tengamos, hermano, respeto a Dios, hermano, es algo muy fuerte, hermano. ¿Cuántos están conmigo? Usted no peca contra Potifar solamente. José dijo, pecaría contra mi Dios. No puedo, dijo. Hablando ella a José cada día, ¿se dio por vencida la mujer? ¿Cuántas veces lo hizo? La Biblia no dice. Pero dice que cada día esa mujer le decía, duerme conmigo, duerme conmigo. ¿Qué haría usted con una mujer ahí diciéndole, duerme conmigo todos los días? ¿Aló? Duerme conmigo. ¿Pero qué hacía él? No la escuchaba. José ignoraba la tentación. ¿Y nosotros qué hacemos con la tentación, hermano? Como aquel que dijo, ando buscando para vencerla, la tentación. No, ignórela. Pero nosotros a la tentación, mire, le ponemos más cuidado. Aconteció que entró él un día a casa para hacer su oficio, un día cotidiano. Y no había nadie ahí. Y ella lo asió por su ropa. Acuérdense que la vestimenta de ellos era una túnica y un manto. El manto era lo que sostenía la túnica de los varones aquí. Un manto que iba aquí y con un traslado acá. ¿Y ella dónde lo agarró? De ese manto así. Imagínense, duerme conmigo, duerme conmigo. Y ella lo agarró de la ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces, ¿qué hizo él? Dejó su ropa en manos de ella y huyó. Ahí le dejó el manto. Ahí le dejó el manto a ella. Porque lo que encontraron de evidencia de la ropa de él era el manto. Él salió huyendo. Entonces, cuando yo leí esto, me interesó saber cómo es este tipo de mujer. ¿Cómo es este tipo de mujer que le gusta seducir al hombre de Dios? La cual en la Biblia es reconocida como una mujer malvada. Hay ejemplos de mujeres malas que tientan a los hombres con pecados sexuales y que están escritos en varios versículos. Vamos a ver algunos versículos. ¿Están conmigo? Veamos cómo son estas mujeres. Dice el versículo 16 de Proverbios 2. Y serás librado de la mujer número 1, extraña. Primero, no es una persona conocida, la mujer extraña. De la ajena, y la mujer extraña tiene una característica, es buena con las palabras. Ahora, ¿cuántos matrimonios hay aquí? ¿Aló? Mire, ¿qué encuentran los hombres cuando llegan a casa? ¿A una mujer con palabras sabias o una mujer con palabras que desesperan? ¿Sabe qué escuchan muchos hombres? Escuchan esto, mire. Vos no servís, fíjate. Sos un engendro. Yo no sé en qué momento me casé contigo. Sos lo peor. La mujer extraña no le va a hablar así. La mujer extraña lo va a llenar de palabras dulces. ¿Aló? Por eso siempre he dicho, hermano, las hermanas, las mujeres virtuosas, la Biblia dice que la mujer virtuosa edifica su casa con sus palabras. Mala necia con sus palabras la derriba. Una mujer sabia sabe cómo animar y alentar a ese hombre para que ese hombre llegue a ser el hombre que Dios quiere que sea.
Pero si usted no hace palabras sabias, allá va a utilizar Satanás una extraña y esa lo va a halagar con palabras. Y como el hombre por naturaleza es orgulloso y le gusta que le sustenten el orgullo, aquella sí le va a hablar de las virtudes. Usted no, usted solo los defectos. Pero aquella sí le va a decir las virtudes. Ay, yo no sé por qué tu mujer no te valora, siendo tú tan buen hombre. ¿Cómo quisiera yo tener un hombre como el que tiene tu esposa? Hermana. Pero la mujer extraña en el versículo 17 tiene otra característica, que es temporal con el hombre que está. Esa mujer abandona, en cualquier momento puede abandonar a ese hombre, y lo abandona cuando ya no saca beneficio de ese hombre. El versículo 17 dice, la cual abandona a su compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. La mujer extraña, mis amados hermanos, está con el hombre solo mientras pueda tener un beneficio económico. En el momento que ese hombre ya no pueda producir nada, next. ¿Aló? ¿Están conmigo? ¿Cuál es el resultado? Versículo 18 de una vida así. Dice, por lo cual su clase está inclinada ¿a qué? A la muerte. Hermanos hombres que estamos casados, juntarnos con la mujer extraña es juntarnos con la muerte. Por eso dije, ¿cómo vemos el pecado? ¿Como algo bueno? ¿O deberíamos verlo como lo que es? Muerte. ¿Qué es el pecado en la Biblia? Muerte. ¿Y su vereda es hacia dónde? A los muertos. Hermano, tú te desvías de tu esposa y te vas a la mujer extraña. Vas a ir al camino de los muertos. En el camino te vas a ir consumiendo hasta que llegues a la muerte. ¿Cuántos encuentran sabiduría en la palabra del Señor? Versículo 19. Todos los que a ella se llegan no volverán ni seguirán otra vez sendero de vida, ni seguirán otra vez el sendero de la vida. Cuando un hombre cae con una mujer así, hermano, difícil salir de ahí más que solo con la muerte, hermano. Lo sacan solo en un ataúd. ¿Aló? Qué tremendo la palabra, ¿verdad? Pero están conmigo, ¿verdad? Sigamos viendo esto de la mujer extraña. ¿Cómo es la mujer extraña? Porque los labios de la mujer extraña destilan ¿qué? Miel. En cambio, las esposas, rata inmunda, animal rastrero. ¿Ya? Pero la mujer extraña, mire, miel. Hermano, no hay nada más lindo. ¿Cuántos están conmigo aquí, hermanas, que están en una vida matrimonial? Hermanas, consejo. Usen sus palabras para edificar. Pueden seguir la voluntad de Dios o pueden consumir su hogar por la amargura. Sus labios, los labios de esta mujer es como miel al oído del hombre. Y su paladar es más blando que el aceite. Si algo le gusta a un hombre, hermano, es una mujer dulce, una mujer femenina. Pero a ningún hombre le gusta una mujer llena de amargura. ¿Aló? Pastor, pero ¿y por qué llega la amargura? Porque usted quiso, hermano. ¿Aló? Si usted está amargada es porque usted quiere estar amargada. Pero usted como hija de Dios tiene todo lo que necesita para tener el gozo del Señor sin importar cuáles sean sus circunstancias. Porque si usted dependiera de Dios, hermano, puede tener, yo no sé a qué cangrejo de esposo, pero tendría un corazón, hermano. Tendría un corazón de Dios, hermano. ¿Está escuchando lo que estoy diciendo?
Lo que una mujer debe de cuidar, una mujer de Dios cuida su corazón y su mente. Pero ¿cuál es? Aunque sus labios son como miel y sus palabras son como aceite, ¿cuál es el fin? Amargo como el ajenjo, agudo como una espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte y sus pasos conducen ¿a dónde? Al Seol. ¿Y dónde es el Seol? El lugar de tormento. Proverbios 5, 3 al 8. Sus caminos son inestables. No los conocerás, si no considerares el camino de la vida. Ahora pues, hijos, ¿con quién está hablando el Señor? Con hijos, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques, pero ni a la puerta de su casa. Un hombre no debe de buscar. Si un hombre viene a mí y me dice, mire pastor, yo estoy casado, pero hay una mujer que me atrae, yo le digo, aléjese lo más que pueda. No, pastor, pero yo puedo ser fuerte, Y se quedan aquellos hombres, ¿verdad?, viendo a otras mujeres. Qué bonita mujer, mira cómo habla, ¿ve? Cómo es, y la mía, mírala, ¿ve? Dios mío, por eso no quiero llegar ni a casa, prefiero estar trabajando 12, 14 horas. Y digo, porque llegar ahí es un tormento. Es una migraña profunda, pastor. Pero recuerde, hermana, el proceder de la mujer adúltera. ¿Sabe cómo es la mujer adúltera? Come, limpia su boca y dice, yo no he hecho nada malo. Pero ha causado un gran daño. Entonces la mujer extraña, mire, destila miel y usted, mire, le hace así y se come las palabras de miel de la mujer extraña. Pero esa misma miel que se come es veneno que lo lleva a la muerte. Mi consejo para los hombres es lo siguiente. A través de la palabra, el hombre, hermano, debe ser sabio. Yo siempre le he dicho, si usted se quiere casar, hermano, olvídese de la palabra solo. ¿Aló? Ay, es que vos no me das independencia. No, es que usted casó ya no es para estar independiente. Se acabó la independencia. Ahora usted tiene que aprender a hacer todo con su esposa. ¿Aló? ¿A cuántos esposos les gusta estar con su esposa? ¿Les gusta estar lejos a mías o lejos cerca? ¿Cómo les gusta estar? ¿Eh? Hermanas, por favor, controlen sus sentimientos. Pero esta es la verdad. ¿Cuántos están aprendiendo esta enseñanza? Entonces, ¿cómo es que un hombre puede resistir a este tipo de tentación? ¿Cómo es que José pudo resistir a una mujer que todos los días le decía, lo agarraba y le decía, duerme conmigo, duerme conmigo? Porque ¿cómo es la mujer extraña con sus palabras? Imagínense esa mujer cómo se le acercaba a José. ¿No cree que lo agarraba? No. Llegaba con miel en la boca. Duerme conmigo, duerme. Pregunta, ¿cómo reaccionaría usted, hermano? ¿Cómo podemos resistir a la tentación? Termino con esto. ¿Cuántos están listos para saber cómo resistir a la tentación? Bien, primero, indispensable, hermano, para resistir la tentación. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en él y no van a satisfacer los deseos de la carne. Mire, si ustedes caminan en dependencia del Señor, ¿cuál va a ser el resultado?
que no van a satisfacer los deseos de la carne. Aunque la tentación esté ahí y aunque las mujeres le estén diciendo, duerme conmigo, si usted anda en el espíritu, ¿qué va a pasar? No va a oír a la carne. Pero ¿cuál es el requisito? Andad en el espíritu. Ahora le pregunto, la mayoría de hombres nos gusta andar en el espíritu. Entonces imagínense, y si no andamos en el espíritu, ¿cómo cree que vamos a reaccionar, hermano, ante la mujer con labios cuyas palabras son miel? ¿Están conmigo, hermano? Es terrible. La Biblia dice que los que andan conforme al Espíritu piensan en las cosas del Espíritu y los que andan conforme a la carne piensan en las cosas de la carne. Un hombre guiado por el Espíritu mira desde la perspectiva espiritual y dice, sí, la mujer es bella, es hermosa, pero es muerte. Pero cuando usted anda carnal, usted dice así, mire, ¿sabe cómo dice usted? Ay, Señor, que se haga tu voluntad. Qué suerte la que tengo yo. ¿Ah? Ok. ¿Qué necesitamos para poder resistir la tentación? Necesitamos estar permaneciendo en Cristo, dependiendo de Cristo. La Biblia dice en San Juan 15:5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. En que el que en mí permanece y yo en él, este lleva mucho fruto, no obras. ¿Cómo lleva? Fruto. Este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. ¿Por qué José le dijo no? Porque él estaba permaneciendo en el Señor. Entonces, mire, hermanas, ustedes tienen que ser sabias. Una mujer sabia sabe que la manera de proteger su hogar con su esposo es teniendo a su esposo en la iglesia con usted. ¿Aló? Pero ¿sabe qué hacen las mujeres ahora? En lugar de ser idóneas y apoyar a su hombre a buscar de Dios, lo animan a no buscar de Dios. Ay, le dicen las mujeres ahora, vos a mí no me dedicas tiempo, a la iglesia sí. No es sabiduría eso, hermano. La única manera como usted puede permitir que Dios proteja su hogar es si los dos buscan de Dios. Si los dos buscan de Dios. ¿Cuántos están conmigo? Salmo 127 nos enseña que es en vano que usted trabaje si Jehová no edifica la casa. Entonces usted quiere un hombre fiel, pero no quiere buscar a Dios con ese hombre. No escuché. ¿Cuántas quieren un hombre fiel? Pregunta, ¿están buscando a Dios con su esposo? ¿A dónde dejan a su esposo ustedes? Vaya, trabaje. Vaya. ¿Qué cree que le va a traer más beneficio a usted? ¿Horas en el trabajo? ¿O ese hombre con usted aquí aprendiendo de Dios y los valores de Dios? ¿Aló? Yo quiero saber si están los hermanos y hermanas recibiendo. La Biblia es clara, dice, separados de mí, nada van a poder hacer. Aunque ustedes quieran los hogares que quieran, ese hombre sin Dios y usted sin Dios, nada, hermano. Todo se va a quedar en un sueño. La única manera de proteger mi hogar, proteger a mi esposa, proteger a mis hijos, es teniéndola a ella conmigo aquí, hermano. Y ella teniéndome a mí aquí, aprendiendo de Dios, viviendo para Dios. Y la razón por la cual muchos matrimonios fracasan porque lo primero que abandonan es a Dios, hermano. Dos, José rehusó a la esposa de Potifar repetidas veces porque la mujer lo sedujo. ¿Cuántas veces? Cada día.
¿Y por qué la rechazó José a la mujer? Porque eso era pecado contra Dios. ¿De dónde él supo eso, hermano? Conocía a su Dios y conocía el carácter de Dios. José estudiaba las escrituras, hermano. Sabía de Dios. Él sabía que a Dios no le agrada esa vida. Hermana, cuando tú no estés con tu esposo, el único que le va a recordar a ese varón qué es lo bueno y qué es lo malo es Dios, hermano. Porque aunque ustedes quieran estar con ellos protegiéndolos todo el tiempo, no pueden, hermano. El único que puede controlar a ese hombre, y les voy a decir así algo todavía más fuerte, a la bestia que está dentro de ese hombre, hablando de la naturaleza pecaminosa, es Dios a través de su palabra. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Es el único, hermano. Porque la naturaleza pecaminosa es tan peligrosa que Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo, le dijo. Ve, José sabía que era pecado contra Dios. Por eso es que él le decía a la mujer: mire, no voy a pecar contra Dios. No voy a pecar contra Dios ni contra mi amo. No. ¿Y ella qué le decía? Duerme conmigo. Rápidamente. ¿Qué necesitamos? Saber quiénes somos en Cristo. Pregunta: ¿quiénes son ustedes, hermano? ¿Sabe que hay gente millonaria y vive como que fuera pobre? Y eso sucede en los creyentes. Los creyentes no tenemos victoria por no saber quiénes somos. Se los voy a demostrar rápidamente. Romanos capítulo 6. Hermanos, ¿cuánto están aprendiendo? Ya estoy finalizando. ¿Qué dice el capítulo 6, versículo 3? ¿Con qué palabra empieza ese versículo? Romanos 6:3. Hermano Junior, no sé si lo puede poner. Romanos 6:3. ¿Están conmigo? Subrayen. Mira. Subraye. ¿Qué dice? ¿O no sabéis? Siguiente versículo. Versículo 6. Del capítulo 6. Capítulo 6, versículo 6, hermano. ¿Qué dice aquí? Sabiendo. Bien. Continuemos. Versículo 9. Subraye. Sabiendo. Bien. ¿Cuántas veces aparece la palabra saber? 3 veces. ¿Sabe cuál es el fracaso de un hombre a la tentación? No saber. ¿Sabe por qué? Porque saben de Dragon Ball, saben de Goku, saben de Maradona, de Messi, saben de construcción, contabilidad, negocio, saben de todo menos de Dios. Entonces, si usted quiere vencer la tentación o resistir la tentación, ¿qué necesita? Saber quién es usted en Cristo. Segunda cosa que usted necesita, no solo saber, porque el conocimiento sin darlo por hecho no tiene resultados. ¿Cuántos están conmigo? Lo otro que usted necesita es considerar. Vámonos a Romanos 6. ¿Están conmigo? Versículo 11. ¿Qué dice? Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Oiga, pregunto, hermanos varones y hermanas, ¿dice ahí que estamos muertos o que nos consideremos muertos? Que nos consideremos muertos. Pero porque si usted puede decir: pastor, ¿y si estoy muerto al pecado? ¿Por qué es que todavía peco? Bueno, por esta razón, porque usted sabe quién es en Cristo. Usted sabe que cuando Cristo murió, usted murió con Él. Al pecado murió con Cristo. Pero el problema es que usted no se considera muerto. O sea, el problema es algo mental.
¿Qué significa? Que usted un día firmó el acta de matrimonio y dijo, casado. Pero en la mente, ¿cómo se considera? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿La realidad o cómo se considera? Entonces, ¿cómo debe considerarse usted? Hijo de Dios. Muerto con Cristo. Crucificado con Cristo. Vivo para Cristo. Muerto al pecado. En victoria con Cristo. Pero ¿sabe cómo nos consideramos a veces? Pastor, yo soy lo más débil al pecado. Apenas miro algo y yo ya voy corriendo. Entonces el problema es esto, mire. Necesita renovar su mente. ¿Y cómo se renueva la mente? Hermana, consejo. Usted quiere un hombre de Dios. Haga que ese hombre conozca bastante de la Biblia. Y crea la Biblia. ¿Cuántas hermanas aquí animan a sus esposos a estudiar la palabra? Denle gracias a Dios si tienen hombres que aman la palabra, hermano. Porque el primer fracaso de un hogar y de un matrimonio es tener un hombre que no ama a Dios ni a la palabra de Dios. Porque un hombre que prefiere estar en un partido en lugar de estar aprendiendo la palabra es peligro, hermano. ¿Aló? Y lo último que tiene que hacer, presentarse. Saber primero, considerarse muerto al pecado. Y lo último, presentarse. Romanos 6, versículo, Romanos, creo que 12, ¿verdad? Versículo 1. Romanos 12, 1. Vamos. A veces quiere la naturaleza pecaminosa presentarse a Dios. Les pregunto, hermano, ¿quiere presentarse a Dios la naturaleza pecaminosa? No. ¿Cuántos no querían venir ahora? Sean honestos, hermano. Si es que hay veces que dan ganas de quedarse en la casa, ¿sí o no? Pero mire, cuando usted sabe que es un hijo de Dios, que Dios ya lo liberó del poder del pecado, que usted tiene la victoria a través de Cristo y cree esa verdad que es cierta de usted porque es cierta de Dios, ahora dice Pablo, así que hermanos, os ruego. ¿Qué hace Pablo? Ruega. Hermanos, yo voy a terminar mi mensaje así. Oiga, les ruego a todos, les ruego. ¿Qué les ruego? Esto, mire. Por la misericordia de Dios, porque mire, si fuera por Dios nosotros, si no fuera por Dios, hace tiempo hubiéramos sido consumidos siendo como somos. Si usted está con vida siendo como es, hermano, es por la misericordia de Dios. Y cada mañana, cuando usted abre los ojos, Dios le muestra la misericordia. Por las misericordias, que son muchas, cada mañana, decía el salmista de Dios, presentad vuestros cuerpos. ¿Cómo? Como sacrificio. ¿Cómo? Vivo. ¿Cómo? Santo. ¿Cómo? Agradable a Dios. ¿A quién quería agradar José? A Dios. ¿A quién quiere agradar a usted? Entonces mire, le ruego, así como usted presentaba su cuerpo a los deleites del mundo, ahora preséntese a Dios, hermano. La victoria está cuando la familia viene y ambos con sus hijos buscan a Dios. Y eso lo entendió un hombre de Dios que dijo esta palabra. Pero yo y mi casa, ¿qué dijo? Serviremos a Jehová. Muchas personas quieren un hogar bello,
pero no quieren seguir lo que Dios les dice que hagan. Si usted quiere un hogar conforme a Dios, debe de saber, conocer la palabra, debe creer la palabra, considerar la palabra, pero debe de presentarse a Dios. Somos criaturas nuevas en Cristo y no necesitamos o ser obligados por nuestra naturaleza pecaminosa, porque no nos puede obligar. Hoy podemos, como personas libres, hacer la voluntad ¿de quién? De Cristo. ¿Quién soy yo? Hijo de Dios. A mí no se me olvide eso. Diga, soy un hijo de Dios. Hermano Douglas, acompáñame, por favor. No, perdón, el hermano Junior tiene la pista ya. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Mire que yo voy a cantar este himno, porque ¿cuántos han meditado en el Señor? ¿Cuántos dan gracias a Dios por su misericordia? Póngame ahí la letra ahí en la pantalla, por favor, porque este himno es viejito, pero a mí me encanta mucho. Entónelo conmigo, por favor. Al meditar, Dios mío, en las cosas que me ha dado, mi corazón se inflama, turbado de emoción, pues no encuentro palabras con que expresar mi Cristo, el agradecimiento de mi alma para ti. Diga, cambiaste tú mi vida, me diste esperanza. Y desde ese momento mi alma recibió un gozo tan sublime que al paso de los años ha sido cual la fuente de mi felicidad. Dígalo conmigo entonces. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría, elevo hoy mi voz. Dígalo con todo su corazón. Muchas son las cosas sirvo a mi Señor. Las veces que las pruebas ha puesto en mi camino, dígalo con todo su corazón, en vez de ser derrota, han sido bendición, pues ni por un momento dejado solo, así tu santa mano ha sido mi sostén. Permite que mi vida yo ponga para servirte, que dentro de mi alma presente siempre estén los múltiples favores, dígaselo, y tus misericordias, y aún sin merecerlo has
sido para mí. Dígalo toda la iglesia. Agradecimiento hay en mi corazón. Canto de alegría, elevo hoy mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Le sirvo a mi Señor en agradecimiento, porque todos los días son tu misericordia. Qué lindo es mi Cristo. Póngase de pie, dígale: cuán grande es su amor. Diga conmigo, por favor: yo andaba perdido, Él vino y me halló. Dígalo entonces: con sus tiernas manos Él me acarició, tomóme en sus brazos y ahí me arrulló. Qué dulces caricias las del Salvador. ¿Puede decirlo, iglesia? Dígalo. Caricias que llenan mi alma de amor. Su voz me asegura conmigo Él está. Para siempre, por la eternidad. ¿Por cuánto tiempo? Por la eternidad. Dígale: Dios está conmigo. Dígale: Dios está conmigo. Si Cristo está conmigo, todo es posible. Qué lindo es mi Cristo. Yo quiero escuchar a la iglesia, pero hágalo con fuerza. Cuán grande es su amor. Dígaselo con todo el corazón. Yo andaba perdido, Él vino y me halló. Amén, aleluya. Por venir aquí buscando perdido, Él me encontró. Qué dulce caricia la del Salvador. Gracias por salvarme, Señor. Caricias que llenan mi alma de amor. Su voz, su palabra, su voz me asegura. Gloria al Señor. Levante su mano, dígale: Señor, gracias por tu misericordia. Gracias por salvarnos. Gracias, Señor, por darnos vida. Concédenos valor, fuerza, Señor, para poder enfrentar, Señor, las artimañas, los dardos, las tentaciones que vienen en contra de tu voluntad y de tus hijos.
Ayúdanos, Señor, para responder a tu gracia conforme, Padre, a la gratitud que tú produces en nuestra vida, Señor. Yo sé que todos hemos fallado, errado el blanco, Señor, en algún momento. Pero tú no has dejado de mostrar tu misericordia, Señor. Yo le ruego, mi Cristo, que por favor tenga paciencia con nosotros y nos muestre, Señor, cómo debemos de vivir para usted, Señor. Le agradezco por este consejo que usted trajo a nuestra iglesia, Señor. Y digo nuestra iglesia porque me siento parte de este cuerpo, Señor. Pero usted es el dueño absoluto de esta obra, Señor. Esta obra que nace en su corazón y que, Padre, deseamos que usted, Padre, obre en ella a través de la verdad de su palabra y a través del poder de su Espíritu Santo. Gracias por este consejo que ha sido fuerza, Señor, para nuestra vida y para su voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.